Hola amigas y amigas del canal. Hoy desde luego no voy a hablar de botánica, pero si queréis, si os interesa un poquito interesaros por una opinión más bien política, si es verdad, pero sobre todo de dignidad humana. Yo siempre digo que cada uno tiene que defender lo mejor para él, pero sobre todo para la sociedad, porque a veces defendemos cosas o algunas personas defienden cosas que son buenas para él o para ellos, pero son muy malas para el resto de la sociedad. Por eso yo que no hace muchos años empecé a luchar contra lo que creo injusto, me moriré con esta lucha y lo tengo muy claro. Y hoy os quería hablar en esta situación del coronavirus tan de actualidad, los patriotas que salen a las calles a defender su patria, que yo no digo que es otra que la patria del dinero. Estos entre comillas señoritos, como llaman muchos, o llamaban, antiguamente se llamaban señoritos, que llevan 80 años mangoneando este país. Y lo hacen porque tienen de su lado a la prensa, a los jueces, a la mayoría de los jueces, a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a la Guardia Civil. Bueno, englobemos las Fuerzas Armadas. Si no, pues igual respetaban un poco más lo que es la democracia. Porque yo digo que en este país y en la mayoría del planeta no hay democracia. Hay la democracia del dinero. Y pasado esta opinión personal, os voy a leer pues dos artículos. Uno es una entrevista a un brigadista, a Virgilio Fernández, un brigadista que estuvo luchando contra el fascismo aquí en España. Contra el fascismo ya lo sabréis y no hace falta decirlo, luchó con las fuerzas republicanas. Y voy a leer una entrevista y os vais a fijar, fue una entrevista realizada hace 2 años, este hombre murió con 100 años, murió a finales del año pasado, el brigadista de mayor edad que aún vivía, y esta entrevista es de hace 2 años, la voy a poner en el vídeo, el enlace, por si no me entendéis muy bien en la lectura, pues para que la podáis leer y para que veáis que a día de hoy, que estamos en el 2020, a día 18, sigue de actualidad, que es lo mismo siempre, y veréis que ahora mismo, con estas manifestaciones de los fascistas, vemos que España no ha cambiado mucho en los últimos 80 años. Os voy primero a leer para que veáis una entrevista de hace 2 años y lo que decía este hombre. Es una entrevista del diario.es. Muchos a estas alturas diréis, bueno, es que, a ver, es la prensa de los rojos y tal. Aquí en España lo que hay prensa de derechas y de izquierda, la mayoría es de derechas. La gente que se define de derechas, pues según la fuente, pues ya dice que es una fuente que no tiene fiabilidad. Y al contrario, nosotros creemos que mucha prensa, la mayoría de la prensa española, pues está influenciada a los grandes holdings financieros, a las grandes empresas, a la banca y a sectores de la política que se vinculan entre ellos. Bueno, nada más. Os lo digo, esta entrevista es del 13, del 11 al 17 y voy a empezar a leerla y si queréis escuchar atentamente vais a conocer un poco la historia de este país de los últimos 80 años resumida en una entrevista y después voy a leer un artículo de lo que una persona piensa lo que fue España desde la mal llamada transición hasta el día de hoy. Vamos a empezar con Virgilio Fernández, es brigadista y titula Los fascistas siempre han estado ahí. Virgilio Fernández tiene 98 años y es uno de los últimos supervivientes que vivió de primera mano la contienda. Sirvió en el servicio sanitario del batallón Droboski en la Brigada 13, que participó en las batallas de Brumete, Belviche o El Ebro. El exbrigadista analiza desde la memoria el presente, entre comillas, si no se conoce la historia, se cae en el mismo hoyo otra vez. Y comienza así, con casi un siglo de vida, cuenta con palabras, miradas, gestos y la lucidez de quien ha visto de cerca grandeza y miseria la miseria del ser humano, Virgilio Fernández del Real, Larache, 1918. Es uno de los últimos supervivientes que vivieron de primera mano la Guerra Civil Española en el frente, en las trincheras,
en esas que nunca ha abandonado en el plano ideológico. Su relato, su historia vital, es memoria viva. Virgilio Fernández quería defender la democracia y se enroló como soldado en el servicio sanitario de la resistencia republicana. No tenía ni 18 años. Nacido en el antiguo protectorado español en Marruecos, acabó integrado en el batallón Droboski de la 13 Brigada Internacional para vivir un puñado de las batallas más duras en la contienda: Brumete, Guadalajara, Belviche, el Frente de Aragón, el Ebro. Ahora vive en México y está pasando una temporada en Madrid, la misma ciudad donde hacía prácticas en 1936, en el Hospital La Princesa, cuando los fascistas provocaban la guerra española. Y empiezan las preguntas. Le pregunta el periodista: ¿cómo acaba un joven enrolado en la guerra? Y contesta: yo trabajo en el Hospital de la Princesa, Madrid. El día 18 me enteré que se había levantado Franco, pero pensé que sería como antes, en el 32, cuando se levantó Sanjurjo, y no le di mucha importancia. Pensé que eso duraría poco. El lunes fui a trabajar y ya se había tomado el cuartel de la montaña la noche anterior, y entonces empezaron a llegar heridos. Iba a cumplir 18 años y no daba anestesia, y yo daba la anestesia o limpiaba heridas. Siguiente pregunta: acaba pasando por multitud de frentes durante meses. 32 meses después de regresar del Ebro, se disolvieron las brigadas, pensando inocentemente que las potencias Inglaterra, Francia y Estados Unidos iban a pedir a Franco que retirara a los alemanes y a los italianos, pero no. ¿Recuerda cuál fue el más duro y complejo de superar? ¿Recuerda cuál fue el más duro y complejo de superar? Al final de la batalla del Ebro, cuando nos retirábamos, hubo unas batallas en las sierras de Paldós y Cabals, donde un día contábamos 1000 heridos. Los muertos ni los vimos. Nos traían a los heridos y había que pasarlos en la barca a la barca al otro lado del río, porque el puente estaba destruido. Y al pasar 1000 heridos en la barca ya llevaba. Claro que hubo otras batallas, una de tanques importante cerca de Morata, y una muy fuerte también fue la de Belviche. Las brigadas estaban para romper el frente o para, como nos habían roto, ir a taponar. Entonces, si no era una de las dos cosas, estábamos descansando allí y allá. El descanso podía durar 3 días o 15. ¿Qué encuentra un equipo en un conflicto regado por batallas encarnizadas como la Guerra de España? Primero éramos el equipo para un batallón, pero fue creciendo tanto que el número de médicos y practicantes, como la movilidad, nos habían regalado los suizos un camión especial hecho como quirófano. Tenía una mesa de operaciones, su autoclave, donde lavarse las manos, y nos poníamos muy cerca del frente. Para las heridas, esas que si no actúa ahorita, se muere, se desangra. La barbaridad de la guerra. La cosa es que las guerras hoy son más aviones y tanques de infantería. Cada vez van avanzando más máquinas, es horrible. El que tiene más armamento es el que gana. Nosotros lo empezamos sin tener un bando militar. No había ninguna disciplina, ni que pudiera poner disciplina. En la mañana venían de Madrid al frente en coches, taxis, claro, requisados. Ellos, los fascistas, tenían un ejército que venía desde Burgos y la columna con el general Mora, y tenían una disciplina. Y nosotros, nadie mandaba en nadie. Eran gentes civiles que habían agarrado un fusil. Muchos de ellos ni sabían usarlo. Es una clave para explicar por qué la República, la democracia, pierde la guerra. Se perdió la guerra por la diferencia de armamento, por la diferencia de ejército, la diferencia de disciplina, la diferencia de principio. Después ya algo de armamento tuvimos, una aviación muy heroica, pero muy pequeña comparada con la que tenían ellos. Y desde luego ellos tenían mandos que habían estudiado cosas militares. El militar más importante que tuvimos fue el general Rojo. Determinante fue el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Eso por una parte, por otra la alianza que hicieron de no intervención, que quería decir que nosotros no podíamos salir al mercado del armamento y comprar lo que hiciera falta. No nos dejaban comprar, pagando, porque a Rusia lo que se le compró se le pagó. El Banco de España tenía dinero y se fue pagando, no fue ningún favor que le hicieron.
Francia llegó al punto de que sabíamos que había un tren con munición y armamento que venía de Rusia, en la frontera de Irún, y no nos dejaron pasar hasta que Franco llegó a tener esa área. Y con apenas 20 años sale de París por la frontera francesa ante el asedio franquista y acaba en un campo de concentración de Saint-Cyprien, que define como una playa de alambres con púas. Sí, hicieron un acotamiento de la playa con postes, alambres de púas, y senegaleses fueron cuidando que no nos saliéramos. Nos daban de comer lentejas con arena. Primero dormíamos en el suelo y en el aire, y después nosotros mismos hicimos unas barracas y allí dormíamos, en el suelo, pero ya tapados por un techo. Un año después, en 1939, conoce por un anuncio en un periódico que su madre le busca. ¿Cómo fue esa historia? Ella vivía en Madrid, cuando yo ya sabía que habíamos perdido. Se fue a Alicante y tomaron un barco a Francia. Mi madre, una hermana y mi hermano. ¿Se llegó a reencontrar con su familia en Normandía? Sí. Alguien me dijo, hay un anuncio que te andan buscando. Lo busqué, escribí y ella se había cambiado a Normandía, a un pueblo. El jefe de la policía vio a mi familia y me hizo un life passer, dejar pasar, para que pudiera salir del campo de concentración e ir a Normandía. Ahí esperamos hasta que juntaron el dinero en México. Mi hermana ya había pasado y consiguieron un préstamo y pagó un pasaje de un barco norteamericano. Y nos fuimos de Burdeos a Nueva York. De ahí La Habana, Progreso, el Yucatán y Veracruz, donde me estaba esperando mi hermana. La memoria histórica, si no se conoce la memoria histórica, si no se conoce la historia, se cae en el mismo hoyo otra vez. ¿Sigue la actualidad política y social española? ¿Qué opinión le merece? En términos generales, en México, en todo el mundo manda el 1%, que es el que tiene el dinero. Los Estados Unidos hasta ahora no han permitido que en ninguna parte haya varios partidos que puedan llegar al poder. Siempre hay dos, en Francia, en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, en México el PAN y el PRI. Aquí el PP o el Partido Socialista, que de socialista no tiene nada. Felipe González, que al principio parecía que se iba a comer el mundo, resultó ser un señorito andaluz que nada más le preocupaba cuando ganaba su familia. Él permitió todos los contratos basura. La crisis de Cataluña está provocando encarcelamientos a políticos, represión en la calle. ¿Cree que los miembros del gobierno o los Jordi son presos políticos como en el franquismo? Claro que hay presos políticos y la política es todo eso. Creo que los catalanes prefieren salir de España, estar bajo un gobierno con tanto corrupto, aunque dentro de Cataluña también lo hay. Yo prefiero que no se separen. Es más, prefiero que desaparezcan las fronteras, los pasaportes y todo eso. Pero los catalanes deben decidir tipo de gobierno que quieren tener. Entonces, ¿considera que hay presos políticos en España? Claro, son presos políticos. Como están diciendo ahora, esta huelga no es una huelga obrera, sino una huelga política. Sí, señor. Es mucho mejor una huelga política que una guerra que nos impuso Franco. Para eso no protestaron tanto. En las manifestaciones unionistas están apareciendo una impunidad de grupúsculos de marcado carácter fascista y sacan las banderas y el brazo en alto, hacen el saludo fascista. ¿Están encontrando su caldo de cultivo? Aquí ha existido siempre. Esta gente durante la guerra estaban camuflados, algunos con el carné del Partido Comunista o anarquistas. Cuando empieza la guerra todo el mundo intenta tener un carné para que no lo tomen por la de la quinta columna y vivir más tranquilos. Esos han estado ahí, han estado siempre ahí. Perdonad, que me cayó, hace viento y me cayó lo que sujeta el siguiente escrito. Y decía, la memoria, siempre, si no se conoce la historia, se cae en el mismo hoyo una otra vez. ¿Cree que el país de la desmemoria no entiende todavía que sacar a los muertos de las fosas es una cuestión de derechos humanos? El muerto está y no se va a resucitar, pero la gente quiere saber y sobre todo que se sepa que no los mataron por ser bandidos, sino por una injusticia. Eso es lo principal. Si al sacar los muertos y ponerlos en un sitio con el nombre arregla algo, pero si entiendo que la gente tenga todavía esas costumbres y quiera saber exactamente si lo mataron, pero que era injusto, que no había hecho nada. Y cuando vine a España, la primera vez ya muerto Franco, todavía quedaba en la calle Generalísimo, Sanjurjo. Esto se me hacía muy raro. El actual rey Felipe ha participado en algún reconocimiento de los combatientes republicanos de la 9.
Pero en París aquí los ignoran. El gobierno ha sido capaz de hacerlo con la División Azul. ¿Le gustaría algún homenaje aquí para los que lucharon por la democracia? Ya finalizo, ¿eh? Os voy a dejar el enlace y lo podéis leer con toda tranquilidad porque mi dicción igual se hace engorrosa. A las brigadas sí. Yo cuando veo a Felipe lleno de cosas, se señala la pechera, como si hubiera ganado 50 batallas, siempre creo que estamos en un teatro musical. Antes su padre, uniformes, es un fantoche. Sí tendrían que reconocer que vinieron gentes que no eran aventureros, que no venían porque iban a ganar, que no iban a saquear a los pueblos, no iban a violar a las mujeres, como sí traía la legión extranjera. Esta cosa de oír a Queipo de Llano decir a las mujeres, van a ver ustedes, no saben lo que es un hombre, aunque se lo van a mostrar mis legionarios, no esos maricones comunistas. Y habla de Jordi Évole, se ha adentrado en la capital de Daer Raqqa. Aparece un ciudadano español que combate el dominado Estado Islámico con otros extranjeros. El brazo lleva una bandera republicana con la insignia de las brigadas internacionales. ¿Encuentra relación entre la voluntad y el objetivo de estos soldados voluntarios y quienes combatieron el fascismo en la guerra de España? Sí. Combatir por una causa justa es lo que hicieron ellos. Ellos vinieron aquí no solo para luchar por la República Española, era para luchar contra Hitler, contra Mussolini. Hay un libro que se llama El yugo y las flechas, escrito por aquel que era embajador norteamericano en España y describe lo que pasó. Y fue a hablar con Roosevelt y le dijo, estamos equivocados, había que ayudar a la República. Pero tenían más miedo a Stalin que a Hitler, entonces no hicieron nada. Y les costó mucha sangre y mucho dinero. Cuando llegué a Nueva York había una señora que había registrado los nombres y qué religión tenía cada uno. Entonces me dijo, ¿cómo se vive en Europa ahora? Tendría que estar luchando contra Hitler. Y le dije, señora, yo ya estuve 32 meses, ahora mande usted a su hijo. Fue una equivocación y permitió a Hitler completar toda la estrategia de cómo iba a arrasar los pueblos. Por eso Francia cayó en nada, cuestión de semanas. Nosotros duramos 32 meses conteniendo esa cantidad de armamento, aviones y tanques. Bueno, y ahora os paso a leer, perdonad, ya os digo, os dejo el enlace, que igual no entendisteis ni papa, pero sí voy a tratar de leer este escrito que llegó a mis manos esta mañana y que seguramente lleva meses circulando, y creo que es la realidad, el escrito más real que describe la España de la transición, del final de la dictadura y este periodo que vivimos en una democracia que es una democracia secuestrada, donde siguen las familias de los que mandaban con Franco. Y dice así, y una persona que lo publicó dice, lo mejor que he leído en años. Y ahora sí que empiezo la locución. Cuando murió Franco llegó la democracia. Nos dijeron que éramos libres y nos lo creímos. Cuando ganó Felipe González nos dijeron que eran izquierdas y nos lo creímos. Cuando nos metieron en la Unión Europea, proclamaron que éramos europeos de primera categoría, nos lo creímos. Cuando eliminaron toda la industria, la ciencia, el I+D del país, nos convertimos en el bar, en el prostíbulo, y en la playa de Europa nos aseguraron que eso era progreso, y lo creímos. Cuando Felipe y Aznar nos convencieron a los españolitos medios que no éramos cutres obreros, sino flamante clase media, a golpe, entre paréntesis, de créditos e hipotecas, nos lo creímos. Cuando Aznar privatizó las empresas públicas rentables para sus amiguetes, nos prometió que seríamos todos ricos y nos lo creímos. Cuando liberalizaron el suelo y el dinero salía de los ladrillos a pelotazo limpio, nos hicieron pensar que éramos millonarios y nos lo creímos. Cuando la crisis estalló, los mediocres colocados por la élite para gobernarnos nos hicieron pensar que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y los creímos. Cuando recortaron y privatizaron la sanidad, educación, pensiones y servicios sociales, nos convencieron que estaba mucho mejor gestionado así y nos lo creímos. Cuando cobramos 730 euros al mes, la producción se la llevaban a China y nos amenazaron que si no trabajábamos por esa miseria vendría un inmigrante y nos robaría nuestro pan y nos lo creímos. Cuando el 15M llenó las plazas y derivó en política, nos dijeron que hechos eran ETA, piojosos, Venezuela, y nos dieron banderas hechas en China para los balcones y nos lo creímos. Cuando tuvimos muchas cadenas de televisión, medios de comunicación de grandes grupos empresariales e internet, nos dijeron que disponíamos de lo necesario para ser libres y estar informados.
cuando solo estábamos entretenidos y nos lo creímos. Cuando llegó un virus y nos advirtieron que era peligroso, nos sentimos muy listos, después del engaño de la gripe aviar, y esta vez no nos lo creímos. Yo no soy tonto. Cuando vimos enfermar a la gente, a comprobar que faltaba previsión, material, hospitales y personal, por todo lo público se había recortado al ser más rentable, ¿para quién? Vimos que la pandemia era real, nos acojonamos y nos la creímos. Cuando necesitamos mascarillas, alcohol y respiradores no pudimos fabricarlos, porque somos el bar, la playa, el prostíbulo de Europa. Hemos machacado la ciencia y la investigación, solo tenemos banderas en los balcones y la industria está hecha en China para abaratar costes. Y nos gritaron que la culpa era del gobierno actual y nos lo creímos. Cuando nos llegaron los bulos, odio y manipulación, en vez de unirnos todos en una piña, igual que aplaudimos en los balcones siendo un país, aprovecharon nuestro miedo, inseguridad, dolor, enfureciéndonos, cacerolando, y nos lo creímos. Cuando tras de cuarentena cientos de miles de fallecidos y la economía de la clase media, autónomos y obreros está en ruina, nos dirán que llegan tiempos desesperados y de sacrificio, y nos lo creeremos. Cuando la economía de mercado funciona de nuevo, nos contarán que nuestros salarios y derechos tienen que ser aún más miserables por el bien del país, que hay millones de personas desesperadas por sobrevivir y quitarnos el puesto, así que tocan lentejas, y nos lo creeremos. Cuando nos vociferen que la democracia no sirve para nada, que hay que cerrar fronteras porque lo de fuera es malo, que la gestión que hicieron los rojos de la crisis fue una mierda, que hay que votar a los patriotas, esos que llenaron el caos de olorosa excrecencia, odio visceral y mucha bandera, nos lo creeremos. Cuando ganen esos patriotas, dirán que la culpa de nuestros males, de que estamos en la miseria, es de los extranjeros, de los gays y las mujeres, de los científicos, de los artistas y de la educación, de los intelectuales, de la libertad y del libertinaje, y nos lo creeremos. Y cuando no haya democracia, ni servicios públicos, ni libertades, ni opiniones, los de arriba estarán en sus mansiones con grandes banderas, y los de abajo seremos esclavos. Nos pondremos a protestar. No podemos protestar, ni pensar, ni ser libres, ni sentirnos mejores que nadie, porque no quedará nadie por debajo de nosotros. Es posible que recapacitemos y pensemos que todo lo que hicimos mal, votamos mal, no cabrearnos mal, odiamos mal y no creímos superiores ni listos e informados cuando no lo éramos. Y sabremos que hemos jodido el país, el mundo y el planeta a nuestros hijos, nietos y bisnietos, y que tras siglos de lucha hemos vuelto a caer en las garras de los de arriba, los de siempre, a golpe de bandera y de odio, de hacernos creer sabios e informados cuando solo repetíamos lo que ellos querían que repitiéramos hasta hacernos tontos. Es posible que intentemos rebelarnos y ya no podremos, porque está prohibido pensar, disentir, ser diferente, porque seremos ovejas de un rebaño vigilado por hienas, camino del matadero. Y será demasiado tarde para creer nada. Bueno, sí, muy dentro asumiremos una cosa, que hemos sido idiotas, cobardes, inletrados, cuñados, inmaduros, engreídos, clasistas, racistas, machistas, homófagos, terraplanistas, antivacunas, estúpidos, muy estúpidos, humanos, al fin y al cabo. Y por fin nos creeremos, pero ya será tarde, demasiado tarde para volver atrás. De ti depende que estos últimos párrafos se cumplan o no. Hay esperanza, pero solo cumpliendo esto. No compartas bulos. Investiga, desmiente, ten sentido crítico, por favor. No te dejes llevar por la desesperación, es duro, pero odiando y soltando la bilis, esto no va a mejorar. Sigue los consejos de los médicos y científicos. Si esos a los que hemos estado pagando poco o nada por tantos años, quédate en casa. Apoyemos a sanitarios, fuerzas del orden, voluntarios, toda la gente que trabaja para nosotros estos días. Aplaude y apóyales. Ellos son los héroes. Cuando se acabe, que acabará, llegará un tiempo duro, muy duro, pero no te unas al que más grita, sino al que argumenta mejor y es veraz. Es más fácil hacerte sentir que hacerte pensar. Así que piensa, joder, piensa. Todo esto no va de colores, de partidos o de personas.
es de ver quién invierte tu dinero en mejorar la vida de todos, de quién te ha robado y te sigue robando. Olvida banderas. La gente buena, honrada y que piensa es su patria y tu bandera. Eso es lo que quiero decir, que nos engañan. Y otro brigadista, leía en otra entrevista, un brigadista francés de la República que venía hace 3 años también, cómo esta España podían estar gobernando los de siempre. ¿Qué hacía la izquierda después de una dictadura de 40 años? Yo digo de 80. Y la gente sigue creyendo los mismos bulos, sigue, como decían, ¿quién puede votar siendo obrero a los señoritos? Los señoritos solo ven por ellos. Despertar de una puñetera vez. ¿No veis que la derecha nunca ha visto por los trabajadores y que el PSOE y el PP es lo mismo? Ya veis, en los países hay 2 partidos, en casi todos los países, porque no quieren que haya una democracia real, un reparto de la riqueza, derechos de las personas, derechos intelectuales, derechos de sociedad. No quieren esto, nos quieren como borregos, nos quieren manipulados y luchando entre los de abajo. Fijaros, en todos los países existen 2 partidos y es lo mismo. Saltan de uno al otro y nosotros creemos que eso es democracia. Pensadlo un poco, por favor. Os voy a dejar los 2 enunciados porque ya sé que es muy engorroso y si veis que os fue dificultoso ir a ellos, que están en el vídeo, pero por favor pensar, que no piensen por vosotros, que no os manipulen, que no volvamos a repetir una vez más la historia, que de una puñetera vez los que somos más, que somos los de abajo, veamos por nosotros, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, por los que vengan después, que no digan que cuando pudimos luchar nos callamos, ¿vale? Ser felices. Hasta pronto.